Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver un video más de fundaciones superficiales. Hemos analizado previamente conceptos generales de fundaciones superficiales, luego vimos bases aisladas, posteriormente vimos un video de bases aisladas excéntricas, luego vimos bases aisladas combinadas rígidas y bases combinadas flexibles, y ahora vamos a analizar plateas de fundación. Cuando hacemos el estudio de suelos para definir la tipología de la fundación de un edificio de varios niveles en un determinado lugar, si nos encontramos con que el terreno tiene baja capacidad portante hasta cierta profundidad, o bien los mantos aptos para fundar con una buena tensión están por debajo del nivel freático, o eventualmente el estudio de suelos nos presenta que el terreno de apoyo es heterogéneo, con posibilidades de generar asentamientos diferenciales importantes, es posible y puede resultar conveniente estudiar como solución para esa fundación una platea que cubra todo el terreno a construir, como vemos en el dibujo. En tal caso se debe tratar de que la resultante de las acciones del peso propio y las sobrecargas de la estructura se sitúe lo más cerca posible del centro de gravedad de la losa, para que para el nivel de D más L, de cargas permanentes, y sobrecargas, un porcentaje de las sobrecargas de uso al menos, el nivel de tensiones sea lo más uniforme posible. De esa forma podemos reducir la posibilidad de asentamientos diferenciales como una inclinación del edificio en su conjunto. Para ello, la platea debe cumplir las condiciones de rigidez, naturalmente, que veremos posteriormente. Si bien los límites tolerables de los asentamientos dependen de la naturaleza de la superestructura, por supuesto, se pueden indicar como valores de referencia, simplemente, que los asentamientos máximos no deberían superar 5 centímetros para suelos tipo arena no cohesivos o 7 en suelos cohesivos como arcillas, y la distorsión máxima entre dos puntos cualesquiera, dos columnas aledañas por ejemplo, debería limitarse a L sobre 500. Si el proyecto estructural que tenemos que enfrentar presenta cuerpos con alturas muy distintas, es probable que el análisis de la adopción eventual de juntas en la losa y en la estructura sea algo a considerar, ¿sí?, para tratar de reducir o eliminar la posibilidad de asentamientos diferenciales que generen daño. Como clasificación de plateas tenemos desde el esquema A plateas macizas, que suelen ser plateas de varios metros de espesor para edificios de muchos niveles, plateas con capiteles, o sea, con un engrosamiento donde se aplica la columna para controlar la falla por punzonado, por las cargas muy elevadas que transmiten las columnas, o bien plateas con nervios rigizadores hacia arriba, donde la losa está ubicada abajo, en ambas direcciones, o eventualmente, como veremos, para plateas de pocos niveles y superficiales, pueden ser eventualmente los nervios ubicados hacia abajo, lo cual no es muy conveniente, pero es una solución, por ejemplo, para edificios tipo dúplex, de 2 niveles a lo sumo 3. A la derecha vemos, para situaciones con mayor compromiso estructural, ya sea por cargas o por el tipo de suelo, se puede utilizar plateas de sección cajón hueco, que constructivamente son más costosas, deben ejecutarse por etapas, ¿sí?, pero eventualmente nos otorgan una gran rigidez. Con respecto a las plateas macizas, es una tipología sencilla, con ahorros de encofrados, apta especialmente para cargas de columnas no muy importantes, de tal forma que no requiera armadura de punzonado. Para edificios de gran altura, 30 o más pisos, eventualmente puede ser razonable colocar armadura de punzonado. Con respecto a las plateas con nervios, cuando las luces entre columnas se incrementan, los espesores de la platea necesarios son importantes, porque está actuando la reacción del suelo de abajo hacia arriba, y es económicamente conveniente evaluar la alternativa de colocar nervios rigizadores vinculando las líneas de columna
que en lo posible deberían estar alineadas, ¿sí? En una o ambas direcciones. Los nervios pueden disponerse, como dijimos recién, en la cara superior, que es lo aconsejable, o inferiormente. Para estructuras livianas, esta segunda opción, lo mencioné recién, puede ser quizás más simple, porque la cara superior de la losa queda ya como un contrapiso, previo a haber realizado todos los servicios por debajo y dejar los puntos de pase, ¿sí? Pero eventualmente la construcción futura de un edificio lindero, al ser esto muy superficial, puede descalzar en esas zonas la platea. Vemos una foto de una platea de pequeñas dimensiones, maciza. Esta es una platea, por el contrario, para un edificio de 62 pisos en España, con 4 metros de espesor y con una armadura importante que se visualiza en la foto de punzonado. En estos casos, con plateas de este espesor, hay que estudiar si se puede llenar el hormigón en una sola tongada por la elevación del calor de hidratación que se genera por el volumen de hormigón interna y las distintas velocidades de disipación del mismo, o bien si es necesario efectuar el hormigonado de la platea en más de una fase, o sea, una tongada puede ser a lo mejor de 2 metros y la tongada definitiva con los 2 metros restantes. A veces se dejan termocuplas internas para evaluar el incremento de temperatura en diferentes puntos y el incremento diferencial, y eventualmente hasta se pueden dejar serpentinas para hacer circular agua y absorber parte de esa elevación de temperatura. Cuando hacemos los modelos, ya veremos más adelante cómo avanzar sobre esto, generalmente con nervios rigizadores, tenemos que recordarnos cuando las plateas son muy superficiales, con nervios hacia abajo, que la zona del ascensor, la caja de fondo está por debajo. Entonces hay que dejar el hueco en la platea que modelamos porque va a haber una losita por debajo de ese nivel y hay una discontinuidad. Con respecto al comportamiento de las plateas, tenemos que tiene que ver la relación de si la platea es rígida y el suelo es rígido, si la platea es flexible y el suelo es rígido o es deformable. Entonces, acá he tomado el libro de Leonhardt, en el esquema superior, una platea con 3 columnas apoyadas. En línea continua son la distribución de presiones en el terreno para un suelo deformable y en línea punteada para un suelo rígido, ¿sí? Para un suelo rígido se tienden a concentrar las tensiones en el suelo bajo los puntos de aplicación de las cargas. Por otro lado, abajo está el diagrama de momentos flectores sobre el eje en esa dirección de la platea, que tiene que ver con la rigidez de la platea y con el tipo de suelo, la rigidez del suelo, para un suelo deformable y para un suelo rígido. Vemos que en el caso de un suelo deformable se incrementan sensiblemente los momentos bajo los puntos de aplicación de las cargas de las columnas y en el tramo. Por tanto, la evaluación de estas consideraciones del suelo en el modelo es muy importante y esa evaluación solo la podemos hacer teniendo la información de un estudio de suelos completo. No podemos estimar esas variables. Entonces, para platea flexible, posibles distribuciones de tensiones en suelo y momentos flectores en ambos casos. Como consideraciones de diseño preliminares, podemos mencionar que el análisis de tensiones en el suelo en el plano de fundación de una platea y las solicitaciones que generan estas tensiones sobre la platea misma constituyen un problema de mayor complejidad que el que hemos tratado hasta el momento en el análisis de bases aisladas, por ejemplo. Entonces se requiere un estudio criterioso de la interacción platea y suelo. Es usual actualmente modelarlas como fundaciones elásticas, considerando al suelo como resortes equivalentes según el concepto de coeficiente de balasto que hemos visto en videos anteriores. El modelo más común es el de resortes llamados no acoplados, que representan al suelo concentrado en cada nudo y está representado por una constante de resorte equivalente al área tributaria por el valor K sub B, que es el coeficiente de balasto adoptado a las dimensiones de la platea.
Para un análisis más riguroso, deberíamos considerar los resortes acoplados. Uno puede decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Sí? Abajo vemos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, la platea de un tanque de agua, sobre la cual actúa una carga uniforme, modelada a la izquierda con resortes no acoplados. Naturalmente la carga es uniforme, la platea es rígida, hay un asentamiento uniforme en todos sus puntos y la presión es uniforme. Cuando consideramos los resortes acoplados sería el esquema de la derecha abajo. Entonces hay una interacción entre un elemento, resorte, idealización del suelo y el otro, porque en el suelo eso es lo que ocurre. Un elemento del suelo está afectado por la presión que está ubicada sobre el mismo elemento y por la presión en las zonas aledañas. Consecuentemente, el asentamiento real tiene forma de cóncava, ¿sí? Es mayor en la zona central, y las presiones reales son máximas en los bordes y tienden a reducirse levemente en la zona central. Entonces, son las diferencias entre el modelo de resortes no acoplados y el modelo de resortes acoplados. Una solución aproximada a las limitaciones que presenta el método de Winkler, que es de resortes no acoplados, nos plantea el Comité ASI 336 mediante el enfoque del método de los resortes pseudoacoplados. Las bases del método consisten en dividir la zona de la... Esto lo que vemos en planta, el exterior, es la impronta de una platea cualquiera de dimensiones LX y LY, irregular en forma de L. Entonces lo que hace el método es dividir la platea en dos o más zonas concéntricas de tal forma que el área más interna posea la mitad del largo y ancho de la platea, con coeficientes de balasto duplicados a medida que se acercan al borde. O sea, si hay un coeficiente le asignamos a los resortes KSA la zona central, el borde concéntrico al mismo 1,5 de KSA es la rigidez de los resortes y en el borde extremo 2 KSA. Consecuentemente se va a ver reflejado ese incremento de tensiones en las zonas de borde. Los coeficientes de balasto pseudoacoplados con variación lineal se puede llegar a adoptar. Vamos a ver un dibujo ahora que nos va a orientar. Si KSM es el valor coeficiente de balasto de la zona media, para la zona de esquina un valor igual a 3,5 de KS medio, donde AE es el área de esquina. Para la zona de borde, un valor de 1,75 de KSM, donde AB es el área de borde. Y para la zona interna, naturalmente, el valor de KSM. KS es el coeficiente de balasto que uno obtiene del análisis que ya hemos visto en los videos anteriores y A es el área total de la platea. Entonces tenemos la ecuación. KS por A va a ser igual a KSE por AE, la zona de esquina, más KSB por AB, la zona de borde, más KSM por A menos AE menos AB en la zona interna. Acá está el gráfico que representaría en un esquema más simple la zona interna, una zona de borde y la zona de esquina propiamente dicha. El coeficiente de balasto, como ya lo evaluamos previamente, no es una constante para un determinado suelo. Depende, como hemos visto, de varios factores, entre otros, si la platea es rectangular, de la longitud de la platea L y del ancho de la misma B. Los estudios de campo se realizan sobre placas de 30 por 30 centímetros para definir un valor que llamamos usualmente K0. Ese valor se obtiene como la relación entre la tensión que origina una penetración de la placa en el terreno de media pulgada y se lo denomina por las dimensiones de la placa de ensayo K03. Como nuestra platea no tiene estas dimensiones, el bulbo que se ve afectado del suelo es mucho mayor, entonces a fin de correlacionarlo con las dimensiones de la platea, primero se adopta el valor K03 al ancho de la misma B según las siguientes expresiones. O sea, del ensayo lo que obtenemos, o eventualmente de la bibliografía de referencia en función de los estratos de suelo del ensayo, podemos obtener un valor K03. Para suelos arenosos, pasamos tomando B, si es una platea rectangular, la menor dimensión, pasamos a una platea equivalente cuadrada, B por B, K03 el valor de referencia del ensayo,
por B más 0,3 sobre 2B al cuadrado, en las unidades B en metros, K03 kilonewton metro cúbico y K naturalmente kilonewton metro cúbico. Y para suelos cohesivos la expresión de abajo. Luego, para pasar a la platea que tenemos efectivamente, que es de dimensiones B por L, aplicamos un nuevo coeficiente corrector, KBB, el obtenido anteriormente, multiplicado por 1 más 0,5 de B sobre L sobre 1,5. Entonces, a su vez, el bulbo que afecta a la platea es naturalmente significativamente mayor en dimensiones y también en profundidad. Y por lo tanto, hay que analizar con criterio si dentro de los estratos de suelo afectados por ese bulbo hay estratos con condiciones más desfavorables que sobre los que se evaluó el valor de K03. De la bibliografía podemos extraer como valor orientativo valores de K03 en función del tipo de suelo, arena seca o húmeda, con densidad suelta, medio densa, arenas saturadas con densidad también suelta, medio densa o arcilla. ¿Sí? Son valores K03 en meganewton metro cúbico, solamente como una referencia o para comparar los valores que nos da el experto en geotécnica. Vamos a ver un ejemplo para obtener el coeficiente de balasto de la platea. Supongamos una platea que la fundamos a 2 metros del terreno natural, sobre un suelo arenoso con una densidad tal que el coeficiente de balasto medido en un ensayo de carga a esa cota nos dé un valor K03 de 16.000 kN metro cúbico. El estudio del suelo nos da que el manto afectado por el bulbo de la platea del suelo es uniforme, tiene las mismas características. Inclusive podemos suponer que naturalmente en profundidad ese valor se incrementa. Entonces las dimensiones reales de nuestra platea son 16 metros de ancho B y largo 25 metros. Afectado por el primer coeficiente de paso para pasarla a rectangular, ya observamos que el coeficiente de paso es 0,26 de K03. ¿Sí? De 16.000 pasamos a 4.150. Y afectado por el segundo coeficiente de paso es 0,88 del valor anterior. Consecuentemente, el valor a aplicar de rigidez en el modelo, en lugar de ser 16.000, pasa a ser 3.652. ¿Sí? Observen la diferencia muy importante que hay entre el valor de referencia original y el valor a aplicar con las correcciones. Esto implicaría que si omitimos este análisis, vamos a tener menores deformaciones en la platea por considerar el suelo más rígido, el modelo del suelo que adoptamos más rígido que lo que en realidad es, y vamos a obtener menores solicitaciones, ¿sí? Consecuentemente es un tema a analizar con mucho criterio. Una sugerencia es, debido a las indeterminaciones que puede resultar y las imprecisiones, adoptar un piso y un techo de coeficiente de balasto, ¿sí? Entonces tomar este valor y tomar un valor para ver la sensibilidad del modelo, un 50% mayor y un 50% menor, y luego tomar la determinación de qué valor final quedamos. Respecto del diseño de la platea, podemos realizar algunas consideraciones de orden práctico. Como estamos evaluando el modelo, para llegar a un modelo razonable tenemos que hacer muchas simplificaciones, ¿no? El suelo lo representamos mediante resortes, acoplados o no acoplados, usualmente no acoplados. Sobre la base de los estudios del suelo se considera una constante de resorte. En profundidad esa constante de resorte en realidad se modificaría. Entonces, por esto y todas las indeterminaciones o imprecisiones que tenemos en el modelo, en las cargas aplicadas, no tiene mayor sentido pretender realizar un trazado de armaduras estricto. Lo más criterioso sería cubrir las solicitaciones de diversas hipótesis con un criterio amplio, dar continuidad a las barras de armadura a fin de cubrir eventuales solicitaciones no contempladas por divergencia respecto del modelo con el comportamiento de la estructura real. Por ejemplo, trazar, si es una losa, una platea con nervios rigidizadores, colocar por la sección de los nervios, ya de por sí importante, ¿sí? Colocar cuantías mínimas,
como mínimo abajo y arriba, y colocar los refuerzos correspondientes bajo la aplicación de las cargas donde se aplican las columnas y el adicional en los tramos correspondientes, ¿sí? Respecto de cuestiones constructivas, de ejecutar una platea con nervios rigizadores como he mencionado recién, es conveniente que la altura de los nervios que se encuentran en forma ortogonal no sea la misma. ¿Por qué? Porque si no las armaduras superiores se van a interceptar en la misma altura en la zona de nudos, de encuentro de las vigas. Eso desde el punto de vista del plano de armado que le entregamos no nos va a generar ningún inconveniente y eventualmente el software puede no considerar este efecto, pero nosotros como proyectistas lo debemos evaluar. Entonces, convendría que los nervios en una dirección tengan una altura por lo menos 10 centímetros mayor a los nervios en la dirección ortogonal. Acá lo vemos materializado en esta platea donde se cruzan, está hormigonada la primera etapa de la platea y la sobrealtura de los nervios se ve que tienen diferentes alturas los mismos. Normalmente el ancho de los nervios tiene que ser mayor al ancho de la columna. Normalmente no, debe ser así. Entonces, si tenemos una columna de 60 o 70 centímetros de lado, el ancho del nervio como mínimo debe ser unos 5 a 10 centímetros más a cada lado. Entonces, si tiene 70 la columna, el nervio va a tener un ancho completo en esa dirección de entre 80 y 90 centímetros o eventualmente 1 metro. Habrá que ver el nivel de solicitaciones o más. Dependerá, pero eso es lo mínimo. Entonces nos encontramos con que cuando dimensionamos a corte, no podemos colocar estribos de 2 ramas, como se ve acá en el dibujo. Hay que colocar estribos con varias ramas para cubrir adecuadamente las solicitaciones de corte según el esquema que vimos en los videos de diseño al corte. Vamos a ver en esta foto el proceso de armado de una platea con nervios rigizadores hacia arriba. Se definió así en este caso porque el nivel freático estaba a una cota cercana a los 2 metros, entonces donde aparecía el nivel freático cercano al mar y por lo tanto que era afectado inclusive por las mareas, había una pequeña fluctuación, se colocó un hormigón de limpieza de 10 centímetros, sobre dicho hormigón se colocaron los separadores de armadura de la armadura inferior de la platea y se procedió al armado de las vigas nervio. Como se ve claramente, las armaduras en 2 direcciones son diferentes, en las vigas nervio y las varias ramas de armadura de estribos en cada nervio. No se colocó acá todavía en esta etapa la armadura superior de la platea. Es conveniente, y se ve acá también en este dibujo si uno observa con detalle, que las columnas de borde sobresalen las vigas nervio una cierta longitud para disipar las tensiones de borde, para que no se magnifiquen tanto las tensiones de borde. Si el terreno lo permite, es conveniente hacer esto. Deben darse recubrimientos adecuados a las armaduras y es conveniente trabajar, como vimos en la foto, sobre una superficie libre que llamamos hormigón de limpieza y no lo computamos desde el punto de vista estructural, frecuentemente del orden de 8 a 10 centímetros. En el caso de adoptar una platea con espesor constante, tenemos que evaluar con cuidado el tema de punzonado. Y en el caso de adoptar una platea rigidizada con nervios en un solo sentido, no nervios en 2 sentidos, las losas de fondo van a trabajar en una dirección. El concepto que teníamos de que no se requerían las losas armadura de corte puede no ser válido, porque el nivel de cargas que transmite el suelo como reacción sobre esa losa es significativamente mayor que el nivel de cargas que tiene una losa de cualquier nivel de edificios. Entonces, la solicitación que controla el diseño en ese caso sería el corte en una dirección. Por lo tanto, habrá que evaluarlo con cuidado. Dentro de los métodos de análisis de plateas, que los vamos a ver en el próximo video, tenemos, solamente lo comento en este cierre de este primer video, diversos métodos aproximados que asumen a la platea como un elemento rígido. Básicamente, estos métodos
se utilizaban mucho hasta que surgieron las computadoras y los software muy potentes que hoy en día han hecho que sirvan en algunos casos, con los límites que tienen, como un elemento de control. Entonces, existe el método rígido aproximado de las fajas y también la posibilidad de modelar la platea como un entramado de vigas equivalente o un emparrillado equivalente, del cual hemos hablado de esos modelos para losas en general y para losas de puentes viga, ¿sí? O para modelar puentes viga. Es un método muy potente, muy simple, muy intuitivo y muy fácil de resolver aún con programas, software solamente de barras, ¿sí? Y tenemos el método de los elementos finitos que permiten modelar a la platea, losa y nervios como elementos bidimensionales con un grado de aproximación diferente naturalmente, pero tenemos que tener un control adecuado del manejo de ese software y de interpretar luego los resultados. Por supuesto, discretizando adecuadamente esa platea, ya vamos a ver algunas dificultades que se suelen presentar. Bueno, con esto cerramos esta primera parte. Gracias. Gracias por su atención entonces y vamos a ver el próximo video donde nos enfocaremos a cómo modelar esa platea mediante las herramientas actuales. Software.